Hoy en Foro, inmigración, aranceles, China y seguridad nacional, la política de Donald Trump y los grandes desafíos en el hemisferio occidental. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Bienvenidos. Y bien, a solo días de juramentar como el presidente número 57 de Estados Unidos, el presidente Donald Trump enfrenta una serie de desafíos en el hemisferio occidental que, según prometió, encarará desde el primer día de su gobierno este lunes 20 de enero. Inmigración, relaciones exteriores con México, aranceles y China son solamente algunas de esas aristas que despuntan más bien en su agenda presidencial. En este primer segmento analizaremos el fenómeno de la migración, su impacto en la economía, la sociedad de Estados Unidos, el resto del continente y su importancia en la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero ¿puede este fenómeno de la migración, que es tan complejo, combatirse con aranceles? Bueno, para analizar el tema me acompaña el doctor Isaac Cohen, exdirector de CEPAL, y el doctor Evan Ellis, del Instituto de Estudios Estratégicos del U.S. Army War College, exfuncionario del Departamento de Defensa. Bienvenidos. Doctor Ellis, empiezo con usted. En su cuenta de Truth Social, Trump aseguró lo siguiente: iniciaré mi presidencia imponiendo un arancel del 25% a todas las importaciones de México y Canadá. Este arancel se mantendrá en efecto hasta que las drogas, en particular fentanilo, y todos los extranjeros ilegales detengan su invasión a Estados Unidos. Doctor Ellis, ¿puede la presión arancelaria hacia México, detener o contener este fenómeno de la inmigración hacia Estados Unidos? Bienvenido. Sí, este gobierno está intentando hacer ciertas cosas para acomodar al presidente Trump y nuestras preocupaciones, igual como hizo su antecesor Andrés Manuel López Obrador. O sea, ella ha anunciado un plan provisional para aumentar la cantidad de contenido mexicano en versiones que ahora están en peligro de ser solo un pass-through desde China a los Estados Unidos y también de hacer más cosas para controlar y cooperar con nosotros en inmigración. Lo que es algo que realmente siempre sigue ocurriendo, pero la cuestión es si estos niveles han sido adecuados y también la cuestión de cooperación en la repatriación de inmigrantes y empezamos a expulsar a los inmigrantes y también la cuestión de cómo recibir a estos repatriados. Ahora, Isaac, ¿qué implica el aumento de aranceles a los productos de un país que forma parte, de un tratado trilateral de libre comercio? Bueno, esto ya sucedió la vez pasada con el primer mandato del presidente Donald Trump, cuando le quiso poner aranceles a Canadá y a México. Esto llevó a una renegociación del Tratado de Libre Comercio que existe entre los tres países, que es el Tratado de Libre Comercio más exitoso que hay en el mundo, que genera más de 1.000 millones de comercio diarios. Entonces, esto probablemente lo que va a conducir es a una renegociación del tratado, porque la negociación que se programó en el régimen, en el mandato anterior del presidente Trump, condujo a una revisión y a un compromiso de que en 2026 va a haber que revisar el tratado otra vez. De manera que las negociaciones pueden empezar ahora para hacer la revisión en 2026. Ahora, doctor Ellis, el presidente Trump aseguró que este año, el 2025, será el año de las deportaciones y desea expulsar la mayor cantidad de extranjeros en la historia del país. En el país se estima que hay 11 millones de indocumentados, o sea, en Estados Unidos. ¿Cree usted que argumentando seguridad nacional, y usted, experto en seguridad nacional, ¿es esto posible, la deportación masiva de millones de personas indocumentadas en Estados Unidos?
Yo creo que la intención es empezar con las personas con antecedentes criminales, como los de Tren de Aragua, ciertas pandillas de como María Salvatrucha, Barrio 18, y seguir desde allá. Sí, obviamente, logísticamente, esto es algo difícil cuando hablamos de deportar todos. Por supuesto, esto crea muchas consideraciones complicadas en cuanto a negociar con cuáles países van a recibir y recordando que la mayoría de los inmigrantes no son mexicanos, sino personas de América Central, Venezuela, y entonces hay una negociación compleja a dónde y quién lo reciba. Y por supuesto, esto tendrá un impacto en los países recibiéndolos y también en nuestras relaciones bilaterales. Ahora, Isaac, la presidenta de México, ¿no?, Claudia Sheinbaum, habló de un modelo, y qué interesante esto, de un modelo de sustitución de importación de productos chinos. Fíjate lo que dijo la presidenta de México. Nosotros tenemos un plan que está desarrollando el secretario de Hacienda con el secretario de Economía, con el objetivo de sustituir esas importaciones que vienen de China y la mayor parte producirlas en México, que se envió al Congreso de la Unión. Fíjate qué interesante, sustitución de importaciones, ¿no? ¿Cómo analizas la amenaza del aumento de los aranceles a los productos mexicanos versus el deseo de Donald Trump de eliminar la dependencia de las fábricas chinas, buscando precisamente productos fabricados por socios comerciales? Bueno, la vez pasada en la negociación básica sobre el tema de las importaciones de México y de Canadá, a lo que condujo fue a una decisión de aumentar el contenido local del comercio dentro de la zona de libre comercio. Eso significa de que, por ejemplo, si en este momento se aceptaba que un automóvil tuviera 70% de productos locales, eso se puede aumentar ahora a 80 o 90%, lo cual significa de que se van a utilizar más materias primas, se van a utilizar más productos intermedios para hacer que la producción sea más local, más doméstica. Y eso es lo que significa la sustitución de importaciones, utilizar más recursos domésticos para producir productos que sean originarios de la zona de libre comercio. Y creo que en ese sentido eso puede ser resultado de la renegociación del tratado. El nearshoring que llaman, ¿no? Bueno, pero ahora, doctor Ellis, en varias de sus análisis, de sus publicaciones, en análisis final usted asegura que la migración tiene problemas estructurales, ¿no? La migración que viene de América Latina, al menos, desigualdades económicas, falta de oportunidades de todo tipo. ¿Cree usted que los migrantes seguirán intentando venir a Estados Unidos aún a sabiendas que serán deportados? ¿Tiene México la clave, en su opinión, para detener ese flujo de personas? Sí, o sea, lo que hay que recordar es una combinación de cuáles son los incentivos económicos y también de escapar de la inseguridad, los root causes, como ha dicho la administración Biden. Lo que el presidente Trump hizo en su primer mandato, empezó a hacer cosas de hacerlo menos atractivo, de solo presentarse a casos de asylum en los Estados Unidos y, bueno, por supuesto, también cerrar la frontera. Entonces, yo creo que vamos a regresar a esto no solo mirando hacia los root causes que impacta si personas intentan venir, sino también los incentivos de presentarse sin hacerlo de forma legal, o sea, de cosas como obligar a personas de quedarse en México o otros terceros países y también hacerlo más difícil, más complicado. Entonces, esa combinación de incentivos yo creo que tendrá, sí, un impacto fuerte, igual como tenía en esta primera administración del presidente Trump. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos. Voz de América, somos una fuente de información confiable. Y para nadie es un secreto que Donald Trump a veces cuando dice sus cosas las cumple. Nosotros ya el 20 vamos a estar en frontera, entonces ahí veremos. Continuamos en Foro de la Voz de América. China continúa invirtiendo en Latinoamérica como una estrategia para su economía global y también para aumentar su influencia en una región rica en materias primas y vital
geopolíticamente y económicamente para Estados Unidos. Sin embargo, ahora China se enfrenta a un Donald Trump dispuesto a imponer fuertes aranceles a estos productos chinos. Para analizar la influencia de China en el hemisferio occidental y sus posibles consecuencias, pues continúa con nosotros el doctor Isaac Cohen, ex director de CEPAL, y el doctor Evan Ellis del Instituto de Estudios Estratégicos del U.S. Army War College, exfuncionario del Departamento de Estado. Doctor Ellis, usted ha escrito pues extensamente, ¿no?, sobre el tema de las inversiones de China en el continente. En su opinión, ¿hasta qué punto se entrelaza el comercio de América Latina y el de China, y qué significa esto para la seguridad nacional de Estados Unidos? Bueno, por supuesto, hay un rol fuerte del comercio chino en la región, o sea, es el socio mayor de la mayoría de los países sur de Panamá, y también su inversión ha acumulado más de 190 mil millones de dólares en cientos de proyectos. Y especialmente, aunque esto es menos que lo de empresas occidentales, se siente esta identidad china y sus lazos con el gobierno de China. Yo veo básicamente 5 peligros o áreas de peligro en esto desde perspectiva de seguridad nacional. Uno es esta cuestión económica de acceso a materiales, metales estratégicos, y también temas de nearshoring en entrar al mercado de los Estados Unidos, impactando los empresarios estadounidenses. Número 2 son los riesgos digitales, la presencia de Huawei y Hikvision en cosas de videovigilancia, solo para nombrar algunos. El tercer es esta cuestión de redes de personas que acompañan esta presencia económica cuando hablamos de por ejemplo, las personas enviadas a China para viajes desde políticos a periodistas, etcétera, y también la presencia de lobbies con los comités de amistad chinos en los congresos de la región. También podemos hablar de cosas sobre la supervivencia de regímenes anti-estadounidenses como Venezuela y Nicaragua, fortalecido por esta plata de China. Y por fin, por supuesto, también para los que tienen responsabilidad de pensar en la defensa de la patria, a Comando Sur, por ejemplo, y su comandante, almirante Halsey, hay que considerar que China podría hacer con esta presencia y conocimiento económico en tiempos de guerra. Y esto tiene que ver con la posibilidad de infiltración de inmigrantes, de opciones para cerrar el canal de Panamá, a tener acceso a espacio, a puertos uso dual como lo de Chancay, solo para nombrar algunas cosas. Retomo lo que ha dicho usted sobre lo de Chancay. Isaac, en noviembre precisamente del año pasado, ¿no?, China inauguró en Perú ese megapuerto de Chancay. La bicoca de 3.5 billones de dólares, Isaac. Para muchos diplomáticos, obviamente, Beijing desea suplantar a Estados Unidos en su propio hemisferio. Sin embargo, los consejeros económicos de Trump han propuesto un arancel del 60% a esos productos que pasen por ese puerto u otros que esté controlado por Beijing. O sea, ¿qué significa eso para el comercio y la economía de Estados Unidos y de China, más bien, la economía de China? ¿Qué significaría eso, Isaac? Bueno, cuando los productos que vengan del puerto de Chancay a Estados Unidos tiene derecho de ponerle los aranceles que quiera. Y eso es parte de la política comercial de cada país. Lo que hay que analizar es cuál es la razón por la cual China está haciendo estas inversiones en América Latina. La razón es porque China está comprando materias primas básicamente en América Latina. Y para mover esas materias primas y trasladarlas al mercado de China, pues se necesitan facilidades de infraestructura que sirvan ese comercio. Y como muy bien decía el doctor Ellis, hay varios países de Sudamérica en donde China ya es el socio comercial más importante, porque está comprando las materias primas básicas, como por ejemplo mineral de hierro, cobre, mineral de hierro en Brasil, cobre en Chile, productos metálicos en Perú, en fin, en Uruguay también. O sea, si hay varios países de América Latina que están vendiendo más productos en China, pues explica que tenga que existir facilidades para hacerlo. Ahora, doctor Ellis, en uno de sus artículos, usted habla de que este año habrá elecciones en varios países del Caribe, dice usted en su artículo, y su resultado será vital para la consolidación de las relaciones
de la región con Beijing. La pregunta es, ¿por qué cree usted que esas elecciones en el Caribe son más importantes que nunca para consolidar esa relación con China? El Caribe es un limítrofe marítimo para los Estados Unidos y hay muchos países en la región en que China, con esos países pequeños, con economías pequeñas, ha establecido ya centros de logística, ya hoteles y una presencia bastante fuerte que podría ser exploitado en el tiempo de guerra. Y hablando de esto, hay que reconocer que entre ellos dos países donde hay presencia china fuerte, específicamente Trinidad y Tobago y Jamaica, ya tienen también elecciones este año. Y otros dos donde hay presencia china fuerte y también significancia como países petroleros, Guyana y también Surinam, también tendrán elecciones este año. Entonces, en estos 6 países vamos a tener muchas decisiones que podrían impactar la presencia o avance de China continental muy cerca a nuestra costa. Ahora, Isaac, ¿hacia dónde irían los productos de China si Estados Unidos restringe su ingreso con aranceles? Bueno, o sea, China va a encontrar, en primer lugar, le va a poner aranceles a los productos de Estados Unidos en represalia, porque si Estados Unidos le sube los aranceles a China, entonces China le va a poner aranceles a los productos de Estados Unidos. Y eso lo que va a llevar es a que haya menos comercio. Eso va a afectar, por ejemplo, a los productores agrícolas en Estados Unidos. Porque Estados Unidos le vende mucha soya, le vende mucho maíz, le vende muchos productos agrícolas a China. Entonces, esta situación del establecer aranceles contra un país, lo que pasa es que lleva al establecimiento de represalias. Y lo que resulta de eso es una disminución del comercio. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Thread y X. Somos La Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Continuamos en Foro de la Voz de América. Doctor Ellis, el presidente Trump insiste en que el Canal de Panamá tiene una fuerte presencia china en su operación y ello compromete la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Su opinión? Sí, tiene una fuerte presencia y sí, esto pone en riesgo, o sea, la seguridad nacional, pero a veces no en la manera en que uno se piensa. Primero que nada, hay que recordar que ya China tiene una presencia en no solo la operación de 2 de los 5 puertos principales de Panamá en el lado Atlántico y Pacífico, sino también otros proyectos de logística y también presencia logística en áreas como Colón y como Panamá Pacífico, entre otros. El problema es que esto da influencia entre los élites de las familias panameños y también esto da oportunidades de conocimiento y presencia que por un lado, en tiempos de paz, China puede usar esto como palanca para avanzar sus intereses estratégicos en Panamá como centro de logística y un centro financiero. Pero también en tiempos de paz, en tiempos de guerra, China podría explotar este conocimiento y presencia de cerrar el canal de Panamá, no por su operación portuaria, sino por usar su presencia de cerrar el canal en maneras negables, de hundir un barco en Claver Cut o hacer algo en los esclusas, etcétera, etcétera. Y esta presencia económica ya aumenta el conocimiento y presencia que hace esto posible. Ahora, Isaac, vamos a aclarar el tema. ¿Es China mayor prestamista que Estados Unidos en la región? Porque ustedes dos han hablado de que ya hay varios países en donde China, ¿no?, es el mayor socio comercial y tiene una gran cantidad de inversiones. Pero ¿es China el mayor prestamista que Estados Unidos? ¿Y por qué es tan atractivo para varios países solicitar préstamos a Beijing y no, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial? Isaac. Bueno, hay que decir de que hay que ver qué es lo que estamos comparando, porque generalmente Estados Unidos lo que genera es inversión privada. O sea, son empresas que se llegan a instalar a los países para funcionar.
O sea, es inversión privada en procesos productivos. China invierte en infraestructura para facilitar su comercio de materias primas con América Latina. Y muchos de esos son a veces créditos de bancos chinos basados en créditos para proyectos de infraestructura. Y eso es diferente. Entonces es muy difícil comparar la inversión privada de Estados Unidos con los créditos que otorga China para obras de infraestructura. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa. Nosotros ya regresamos. Y ya en la parte final de Foro de la Voz de América, Isaac, tus conclusiones sobre estos grandes desafíos que enfrenta el gobierno de Trump. Adelante. Bueno, los objetivos de la nueva administración en Estados Unidos se refieren a 3 temas básicos. Uno de ellos son los impuestos, porque los impuestos, la rebaja de impuestos programada por el presidente Trump en su primer mandato va a expirar a finales de este año, entonces hay que renovar esa rebaja de impuestos, porque la promesa es no subir impuestos. Lo segundo es el establecimiento de esos aranceles, lo cual va a conducir a negociaciones comerciales, sobre todo con los principales socios comerciales de Estados Unidos, que son México y Canadá. Y finalmente está el tema de la migración, donde el encargado de migración, que hasta ahora lo que ha dicho es que se va a deportar a quienes tienen antecedentes criminales de primero, y cuánto se va a poder hacer depende mucho de lo que haga el Congreso, porque el Congreso tiene que aprobar una ley de inmigración que el candidato Trump dijo que no se debería de ver antes de que terminara el mandato del presidente Biden, sino que había que esperar quién iba a ganar las elecciones. Entonces vamos a ver qué dice el Congreso. Muy bien. Doctor Ellis, muy rápidamente, su análisis final. Adelante. Sí, o sea, para mí cuando pensamos en los desafíos que enfrenta el presidente de Trump, yo veo como ciertos dilemas. Número uno es cómo defender nuestros intereses nacionales sin perder el poder blanco y buena voluntad que tenemos en la región, que es la fuente de nuestro poder. También cómo competir de manera en no solo defensa, sino tecnología y ideas en un país y una región polarizado. Número tres es cómo apalancar alianzas como OTAN y el Quad en América Latina, pero en forma que permite que nuestros socios hacen su parte. También de cómo extraernos de guerras costosas como en Ucrania, pero en maneras que no animen nuestros rivales como China de tomar otras acciones problemáticas. Y finalmente, en cuanto a América Latina, yo creo que el desafío es trabajando con esta región, cómo fortalecemos una América Latina cuyas instituciones están azotados por flujos de inmigración, crimen organizado y polarización por medios sociales y un perdido en fe de democracia en manera que presenta los Estados Unidos como la opción atractiva. Bueno, muchísimas gracias al doctor Ivan Ellis y al doctor Isaac Cohen. Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares desde Washington. Les habló Gonzalo Vargas. Hasta pronto.